Muy buenos días. Hoy vamos a ver la diferencia entre citar y plagiar. Es muy sencillo. Citar es básicamente referir, notar o mencionar algo que un autor en un lugar se alega a lo que dice o se escribe. Esa al menos es la definición que propone la Real Academia Española. Cuando usamos una serie de palabras literales, por tanto, estamos citando de forma literal qué es lo que ha dicho un determinado autor. En esos casos, lo que tenemos que hacer es entrecomillar, es decir, escribir entre comillas aquella parte que copiamos o tomamos de un texto concreto. Como pueden ver en el ejemplo, la frase está entrecomillada. En primer lugar, porque son menos de 40 palabras. Si las contamos, cuando son menos de 40 palabras, las podemos introducir dentro del texto. No obstante, no podemos olvidar, entre paréntesis, incorporar el nombre del autor, bueno, en este caso el apellido. Indicaríamos con una coma, separaríamos, por ejemplo, la fecha en la que ha sido publicada pues ese documento. Y lo ideal, sobre todo si se trata de un documento largo, por ejemplo un libro, es incorporar también la página donde está situada ese texto. Todo esto es si alguien quiere volver a recuperar el texto original, pues podría hacerlo. En el caso, como decíamos, si fuera una cita superior, un texto literal que tomamos superior a 40 palabras, en ese caso podemos sacarlo incluso del texto, ponerlo sangrado y de esta manera diferenciamos que no es parte de nuestro escrito, de lo que nosotros hemos escrito como tal. Fíjense que en este caso el nombre del autor ha sido colocado en la parte superior cuando acabamos el texto, la fecha colocamos dentro del propio texto y después indicamos con 2 puntos que se va a empezar la cita. En este caso no es necesario al sacarlo del texto diferenciarlo de forma entrecomillada. Incorporamos igualmente al final el número de la página para que pueda ser recuperable y sacamos en la parte del texto. Otra posibilidad en este mismo supuesto, en el que una cita es más larga de 40 palabras aproximadamente, es incorporar igualmente, la sacamos, la sangramos para que quede diferenciado, pero en este caso podríamos incorporar el nombre y la fecha al final del documento, con el número de página. Cabe la posibilidad, en este caso hemos visto que todos los ejemplos que hemos visto eran referidos a un único autor. Cabe la posibilidad de que la obra que estemos citando haya sido elaborada por 2 personas, por dos especialistas. En ese caso, como ven en el primer ejemplo, pondríamos el apellido de los 2, indicando pues una I por medio, en este caso Basu y Jones, por ejemplo. En el caso de que fueran 3, noten en el tercer ejemplo que los separamos por comas, los 2 primeros, y ponemos la I al final para separar el tercer apellido, seguido de la fecha entre paréntesis, el año de publicación en realidad. En el caso de que sean más de 3, en ese caso se suele utilizar la expresión et al, que hace referencia a que existen más autores. Esa siempre es fija, se pone el nombre, el apellido, a veces incluso la inicial de la persona, del autor, y después el término et al finalizado en punto y la fecha. Puede ocurrir que sea una obra colectiva, por ejemplo, un documento, un informe que ha publicado un determinado ministerio. Por ejemplo, en el cuarto ejemplo pueden ver cómo el Ministerio de Educación de Perú
pues publicó un estudio, un informe. En ese caso, para citarlo, la primera vez que lo citamos pondríamos que es el Ministerio, y luego entre paréntesis utilizaríamos el acrónimo de esa institución. Una vez que ya se ha utilizado una vez, puede directamente usarse el acrónimo. En el caso de que necesitemos hacer una cita de varios documentos a la vez, en ese caso pueden ver el último ejemplo. Se lo leo. Son muchos los autores que han contribuido significativamente a la difusión de la lectura, y lo que hacemos es poner el nombre, el apellido del autor separado con una coma, y después incluir un punto y coma para incluir el resto de los autores. Eso si queremos hacer una cita literal. Cabe la posibilidad, es bastante frecuente, que realmente lo que queramos es, hemos leído un documento, nos ha parecido interesante, lo vamos a utilizar para nuestro propio trabajo, nuestro propio escrito. En ese caso lo que se suele hacer es parafrasear una frase, no copiamos, porque si copiamos podemos incurrir en plagio. Vamos a parafrasear, que básicamente es decir lo mismo pero con otras palabras. Es verdad que muchas veces leemos algo, nos parece que está tan bien escrito que no nos imaginamos escribiéndolo de otra manera y mejor, y por eso a veces se tiene la tentación de dejarlo tal cual y de copiarlo. No obstante, sí hay una serie de técnicas que podemos aplicar para evitar el plagio y por lo tanto ser capaces de parafrasear un texto. Aquí les pongo un ejemplo en el que el texto que está sombreado en azul sería la parte original, ¿vale? Es de un tal Strauss, publicado en 2008, y cómo se ha resumido, se ha parafraseado el contenido, la idea principal, para escribirla en un texto mucho más reducido. Fíjense que aparece en el texto que hemos parafraseado la cita, según Strauss, y entre paréntesis 2008, y después el resumen que se ha hecho. Les decía que existen una serie de técnicas para poder hacer esto. Aparte del resumen normal, cuando vemos para cambiar, necesitamos cambiar el estilo, necesitamos cambiar las palabras, las recomendaciones son, por un lado, cambiar la función gramatical de las palabras, esto es, donde tengo, por ejemplo, un adjetivo, lo convierto en un sustantivo. Donde tengo un sustantivo, pues puedo convertirlo en una forma verbal. Veamos un ejemplo. En el texto original podemos encontrar una frase como: el profesor de medicina, John Swanson, plantea que los cambios globales influyen en la propagación de enfermedades. Les he subrayado en colores las partes principales que se han modificado de acuerdo a esta técnica de cambiar la función gramatical. Por una parte, globales pasa a ser alrededor del globo, y propagación, ven que es un sustantivo, pues lo convierten en un verbo, propaguen. De tal manera que quedaría de este modo: de acuerdo con el autor, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. Bueno, quizá no lo he leído bien, pero la idea queda exactamente bien, queda bien planteada. Otra de las técnicas es el uso de sinónimos, es decir, buscar términos equivalentes, ya sea a un término solo o a una frase o a un sintagma completo, términos que resulten equivalentes. He vuelto a marcarles en la parte original y en la parte parafraseada los términos que resultarían equivalentes por los colores, de tal manera que una frase como: un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representaría una amenaza a la seguridad nacional, que podría quedar de esta manera: norteamericano por Estados Unidos, un portavoz del gobierno de los Estados Unidos
Donde digo declaró, puedo modificar el verbo y poner algo equivalente que sea anunció, que el SIDA podría poner, y en lugar de representar una amenaza, pues poner en peligro la seguridad de esa nación en lugar de nacional. Así podemos ver también como un informe de inteligencia, el anuncio se hizo después de que en un informe de inteligencia pues puede ser modificado por un importante estudio gubernamental. O las altas tasas de infección podría estar sustituido por un alto número de personas infectadas. De esta manera, como ven, estoy utilizando términos equivalentes pero modificados, con lo cual el texto ya no resulta exactamente lo mismo. Otra de las técnicas principales, hay muchas más, pero yo les resumo solo unas poquitas, es cambiar el orden de las palabras. Por ejemplo, en el texto original empezamos con el autor y con la cita. Anger en el 2001 informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas, y en este caso fíjense que en el segundo texto colocaríamos esa cita al final del párrafo, donde antes poníamos anualmente. Como a la mitad del texto, podemos iniciar en el texto que parafraseamos como cada año, y estaríamos diciendo de una manera equivalente lo mismo. Lo ideal en estos casos, cuando uno parafrasea, cuando uno redacta un nuevo texto, es utilizar todas las técnicas posibles, las puedo utilizar de forma simultánea. Cuantos más aplique, pues más diferente me va a quedar el texto, por lo tanto, más creativo y más personal será. Por otra parte, está qué es referenciar. A veces es solo son matices entre citar y referenciar, pero digamos que la referencia viene a ser listar todas aquellas citas que he utilizado, todos aquellos documentos que he utilizado. Al final del documento haré una relación de todos los documentos originales que he utilizado. Se trata básicamente de reconocer el trabajo que han hecho los demás, otras personas, y que por tanto hemos o bien citado o bien parafraseado en nuestro documento. Para hacer esa lista de referencias, esa lista de cuáles son los documentos que hemos utilizado, pues básicamente hay que indicar, hay una serie de normas, y básicamente hay que indicar quién ha sido el autor, qué ha sido, cuál es el texto que he utilizado, si estaba, por ejemplo, dentro de un documento mayor, por ejemplo, un artículo dentro de un libro, o un capítulo de un libro, de una obra colectiva. Por lo tanto, marcaré cuál ha sido el capítulo de ese libro y luego el libro en general. Puedo marcar, por ejemplo, cuando es una revista, cuál es la página de inicio y cuál es la página de fin de ese documento, ¿vale? En función del tipo de documento que tenga que citar, hay una serie de normas. Y después hay otro conjunto de normas para, de acuerdo al mismo tipo de documento, se hace de una determinada manera u otra en función, por ejemplo, del número de autores que aparecen que firman ese documento. Supongamos un artículo en el que lo firman hasta 7 autores. Bueno, pues existe una serie de reglas, por ejemplo, primero colocar el apellido, después una coma, el nombre, un punto para abreviar solamente la inicial del nombre, después separo por otra coma para empezar con el segundo, el tercero, así el cuarto, hasta que al final pues indico todos los autores. Si son más de 8 autores, pues hay otra norma específica. Coincidirán conmigo que cualquier investigador podría pensar que es un agobio aprenderse todo este tipo de normas para poder citar correctamente los documentos.
Y efectivamente lo es un infierno, porque cada revista, cada publicación, cada editorial tiene o puede tener su conjunto de normas. Todas son válidas cuando citamos un documento, a menos que, o cuando realizamos nosotros nuestro propio documento, a menos que nos especifiquen concretamente cuál es el estilo que quiere esa editorial. Y tendrían que decirnos cuál es el que quieren usar. La cuestión, la clave, está en utilizar, es decir, las normas de un mismo criterio. Da igual que yo utilice una u otra si tengo libertad para hacerlo. La cuestión es que sea coherente y que el estilo que utilice sea el mismo en todos los tipos de documento que cito en mi texto. Por eso muchas veces, aunque tenga las citas completas correctamente, pueden decirme o pueden criticarme que no las tengo bien hechas, porque si las he ido tomando de diferentes fuentes y no las reviso, lo que puede ocurrir es que cada una esté en un estilo, y por eso me indicarán que no son correctas. Bueno, de los estilos hay cientos, miles, ya les digo, cada editorial tiene la suya. Algunos de los más famosos, pues el American Medical Association o la American Political Science Association, American Psychological Association, la APA, famosa, esta es una de las más conocidas, el IE-Cubo, el estilo del Chicago o el estilo de Harvard, son algunas de las más famosas. Pero como ven en la imagen que les he colocado, puede haber, ya les digo, cientos, miles de estilos de citas. Por suerte, existen, no tenemos que aprendérnoslas absolutamente todas, ni cada vez que publiquemos en un sitio diferente o tengamos que hacer una publicación hay que aprendérselas todas. Por suerte, existen algunas aplicaciones software que ya tienen incorporadas todas esas reglas, todas esas particularidades de cada uno de los estilos, y yo lo único que tengo que hacer es ponerlo una vez en un estilo concreto, y si después necesito modificar el estilo para adaptarlo a una u otra publicación, el sistema me va a ayudar con esas reglas automáticas que tiene a ponerlo directamente. Por ejemplo, les presento uno de esos software, se llama Mendeley. Y yo lo único que hago es incorporar los documentos, bien las citas o el documento completo. Puedo coger un conjunto de documentos y he comprado los artículos en las diferentes revistas y tengo los PDF. Yo puedo cargarlo directamente en la aplicación y la aplicación va a tratar de extraer esa información, colocarla el autor en un campo, el título en otro, las páginas en otro, de tal manera que no tenga yo que incluir las citas de forma manual por cada una de las aplicaciones. Asimismo, después puedo trabajar con este gestor de referencias, de citas, subrayando, por ejemplo, en los documentos, puedo, por ejemplo, tomar notas, etc. Una vez que he elaborado mi trabajo, que sé cuáles son las citas concretas que he utilizado, para hacer la lista de referencias solo tendría que seleccionar aquellos documentos con los que he trabajado, copiarlo, dar a control C, por ejemplo, y cuando voy al documento en el que estoy trabajando, un documento de texto, pego y automáticamente, según el estilo que haya seleccionado, así tendré la cita correctamente. Les pongo aquí otro ejemplo de cómo serían las citas en el estilo de la APA, cómo si he cambiado el estilo puedo ponerlo en IE-Cubo, que por ejemplo coloca un número, siempre delante de cada una de las citas, pero noten también que en el caso de la APA está ordenado por orden alfabético a partir del apellido, mientras que en el estilo de IE-Cubo se organizan por orden de aparición, que sería el 1, el 2, el 3 y el 4.
Por último, les he incorporado también otro estilo, el estilo Harvard, que si ven una diferencia en el estilo APA, la fecha se escribe entre paréntesis, pero ese paréntesis se pierde en la última posición. Como les digo, aprenderse todas esas reglas es interesante si lo necesitan y sobre todo para corregir y ver posibles errores de la aplicación, pero no es necesario, no es necesario aplicarlo, hacerlo de forma manual, puesto que cometeríamos seguramente muchos errores de no ver un punto, una coma, un paréntesis que se nos puedan olvidar, cuando tenemos herramientas que nos ayudan a gestionar todo este tipo de datos. Además, estas herramientas son capaces de importar y de exportar algunos formatos de citas que ya nos proporcionan directamente en las propias páginas de las revistas. Por ejemplo, hay unos formatos, los más famosos seguramente sean EndNote o Vitesse o incluso RedWords, y cada uno lo que nos da es un fichero de texto plano en el que aparece la información básica para referenciar ese documento del modo correcto. Nosotros podemos descargar directamente esa referencia del lugar de origen donde se encuentra ese documento y después captamos con un gestor de referencias como Mendeley la referencia para que podamos luego ponerla en el estilo que nosotros queramos. Otros editores de referencia famosos son Zotero, EndNote y RedWords. Son probablemente algunos de los más conocidos, de los más populares. Bueno, llegamos a plagiar. ¿Qué es plagiar? Plagiar es no aplicar todas estas citas y referencias o parafraseos que hemos indicado y, por lo tanto, tomar un número sustancial de palabras exactamente igual de otras fuentes y no citarlo. Básicamente eso es plagiar en cuanto a documentos que hacemos. Además, lo que estamos haciendo normalmente cuando cometemos este hecho, ¿no?, de tomarlos un trozo de texto de otra fuente, es que lo vamos a firmar con nuestro nombre. Por lo tanto, nos estamos apropiando de lo que ya escribió otra persona. Estamos, por tanto, haciendo un aprovechamiento indebido de una labor creativa y, por lo tanto, seguramente no autorizada. Y, por tanto, nos estamos apropiando de forma indebida del esfuerzo y del ideario o del intelecto de otra persona o de otro colectivo ajeno. Sin embargo, no todo es plagio, es decir, no todo lo que, porque yo tome una frase de un sitio o una idea, como dice en algunas definiciones de plagio, estoy incurriendo en él. Un plagio no puede serlo de una idea. Teóricamente sí, pero en la práctica no se puede comprobar. Por lo tanto, el plagio no puede serlo de una idea, tiene que ser de obras y no simplemente de meras ideas. Tampoco el hecho de decir, esa idea ya lo tuve yo, me la robaron, eso no incurre, no es plagio tampoco. Tampoco una mera imitación, o bien la absorción de elementos que no sean esenciales en una determinada obra. En una obra eso no se considera, tiene que ser una copia relativamente sustancial. Tampoco consideramos plagio lo que se denomina conocimiento público. Para que lo entiendan, decir que Madrid es la capital de España no requiere una cita. Es algo de dominio público, es conocido ya por todos o deberíamos conocerlo. Por lo tanto, no es necesario
documentar y no es necesario citar ninguna fuente para decir eso. Otra de las cuestiones importantes es pensar realmente por qué nos interesa evitar el plagio. Lo primero, una cuestión ética. Si no, nos gustaría que nos copiaran lo que nosotros hemos hecho y que no nos referenciaran, no dijeran, pues esto ya lo escribió esta persona, pues aunque solo sea por eso, pues no deberíamos hacerlo. La otra es una cuestión de profesionalidad. Si se descubre nuestro error, el haber copiado una parte sustancial de otro texto, nuestra imagen como profesionales pues se va a ver mermada. Y la otra es que se considera realmente una infracción. Estamos vulnerando de alguna manera los derechos de los autores, que ya están recogidos y recopilados para ser defendidos, pues los estaríamos vulnerando esa propiedad intelectual y ese derecho del autor. Esta legislación sobre la propiedad intelectual que recoge los derechos de autor depende de cada país, no es lo mismo en todos los países. No obstante, en casi todos ya está sancionada, y esas sanciones pueden ser infracciones, una sanción penal, una pena económica o incluso la obligación de indemnizar por daños y perjuicios. Existen múltiples casos conocidos a lo largo de la historia de plagio. Probablemente los más llamativos son aquellos de los escritores famosos, algunos realmente muy famosos y con premios a sus espaldas, que el hecho de salir en las noticias, de tener una denuncia por plagio, pues les ha hecho perder, por ejemplo, muchas ventas, o que la gente no les tenga ya tanta admiración y tanto reconocimiento. Otros casos famosos son los de la música. Existen múltiples casos, algunos de personas muy admiradas, incluso varias denuncias de plagios en canciones. Y otro de los más llamativos son los casos políticos, donde en algunos países, como en Alemania, estaban pues famosos ministros que tenían una carrera prometedora, pues se les ha descubierto que habían plagiado en sus tesis doctorales y han tenido que renunciar incluso a su carrera profesional y política. Por lo tanto, nos conviene hacer uso de las técnicas para evitar el plagio. Por una parte, ¿cómo lo hacemos? Primero, no tomar de forma literal los párrafos demasiado extensos que podamos encontrar. Si es un párrafo muy extenso, tenemos que marcar de alguna manera que aquello lo hemos tomado prestado y por lo tanto tenemos que modificarlo, tenemos que citarlo. En ese caso, tendremos que tener claro si lo que queremos es citar y referenciar o directamente cambiarlo y parafrasear el contenido que vamos a usar. Recuerden, si vamos a parafrasear, lo ideal es que usemos las técnicas que les indico, esas o tantas otras como existen, pero con esas básicas ya obtendríamos unas cuantas técnicas y estrategias para evitar ese plagio. Después, recuerden que hay que citar y referenciar correctamente. No vale solo con citar, sino hacerlo correctamente. No olvidemos poner el nombre o los nombres completos, las fechas, no olvidemos poner el documento exacto y dónde lo hemos tomado, es decir, la referencia completa. Y por último, ante la duda de si nos hemos despistado o queremos comprobar que efectivamente no tenemos párrafos que puedan denotar
que hemos tenido la tentación de copiar una parte, podemos utilizar software que nos ayude a detectar las secciones copiadas o muy similares a otros documentos. Piensen que hace años, quizá con el volumen de información que había, copiar algo que no había sido publicado, pues quizá no se notaba demasiado. No siempre luego la persona podía demostrarlo, pero ahora, con toda la información que existe en Internet, que todo está en digital y todo ya está prácticamente en Internet, es súper fácil, facilísimo encontrar las secciones que han podido ser copiadas o que son muy similares a documentos que ya existen, y supondría el no detectarlo nosotros antes de que lo detecten los demás, pues un perjuicio para nuestra carrera profesional. Aquí les dejo algunos de los documentos que he utilizado para esta presentación. Creo que son muy interesantes para completar este trabajo, y sin más me despido y les doy las gracias.